Hoy nos encontramos en un lugar que es conocido por sus quesos, conocido por su miel y, cómo no, una parada obligatoria para los peregrinos que van caminando hacia Santiago. Hoy nos encontramos en... Bueno, nos encontramos ahora aquí enfrente a la feria del recinto donde se celebra la fiesta del queso, una fiesta que se celebra hace 50 años y donde hay 125 puestos y 80 queserías de toda España. Vamos a entrar, vamos a probar y vamos a comprar algunas cositas. Vamos a mostrárselo. Estamos aquí con un chico que tiene quesos de Arzúa. Y quiero que os explique un poquito la diferencia entre lo que es un queso ecológico y uno que no lo es, porque a veces el ecológico y el bio se cataloga como es caro. Sí. Y bueno, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? La diferencia básicamente es la leche. Esta está hecha con nuestros propios animales, en ganadería ecológica. Las vacas están libres. Están libres, comen pienso ecológico, cereal ecológico, o sea, todo certificado bajo el sello del CRAEGA. Y este sería ya el queso tradicional, sería un queso que no desmerece nada, pero bueno. ¿La diferencia sería que esas vacas no están libres o la Estas comida? vacas salen igual a pastar, pero comen comida normal. Ajá. O sea, no están comiendo cereal sí, ecológico. Cereal ecológico y demás. Ahí estaría un poquito la diferencia. Bueno, pues nada, vamos a seguir dando una vuelta y probando los quesos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este no es Cabrales. Ah, vale, pues yo, mira, fíjate que siempre asocio este tipo de queso con el queso Cabrales. Es un queso azul, pero no es un Cabrales. Cabrales es una denominación de origen, Ajá. al fin y al cabo. Entonces, Asturiana. sí, no cualquier queso que sea azul y que sea asturiano tiene Va a que ser Cabrales, ¿vale? ok. Estos quesos, por ejemplo, que vemos aquí, este me llama mucho la No atención. son denominaciones de origen, son quesos de 3 leches y son de Llanes, de Pría, en Ajá. concreto. ¿Por qué son así naranja? Este es naranja por dos factores. Uno es el principal, el pimentón picante que lleva. Ajá, Y luego lleva un poquito de colorante natural de la zanahoria, el caroteno. ajá. Y entonces lleva realmente muy poquito picante. Y lo que hay dentro es moho. Es Penicillium roqueforte, sí. Bueno, sí, es moho. un moho, ¿no? Un moho comestible, vale. Sí. Vale, lo voy a probar, a ver Claro. qué tal. Nunca lo he probado, ¿eh? Lo primero que he notado ha sido el moho. Y luego, un poquito al final, al tragar el bocado, en unos segunditos va a florecer el picante en la garganta. Sí que te deja el gustillo a picante, pero no es un queso picante, ¿eh? O sea, no... Solo es el retrogusto. Sí, no es que pique, no es un queso que pica. No te queda en la lengua, ni te mancha el paladar, puedes No, disfrutar y además del te queso. deja un sabor muy rico, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir dando una vuelta y luego vamos a bajar a coger Cuando algún vosotros quesito queráis. por aquí. Muchas Muchísimas gracias. gracias. A vosotros, sí. Gracias. Cuéntanos un poco qué tienes por aquí así menos común o habitual que se ve aquí. Primera base quizás sea hacer ajo negro. El ajo negro es un producto que en España ya lleva haciéndose unos años, pero aún no se conoce excesivamente, sobre todo en cocina, porque es un producto que da mucho juego en la cocina. Después de hacer nuestro ajo negro, hacemos un vinagre de ajo negro, que la idea es que sea algo muy parecido en el sabor a un Módena, a un balsámico, pero llegar de un modo totalmente natural. Entonces nada, es vinagre de manzana, ajo negro, azúcar de caña integral, no lleva ningún tipo de producto químico, ni conservantes, ni sulfitos, ni nada. Después también con el ajo negro hacemos un queso azul que lo bañamos en ajo negro. Entonces es un queso que es, por principio, al ser azul, explosivo en boca, es muy fuerte, pero que de repente con el ajo negro te baja de repente hasta el final el último paladar y te lo deja muy agradable. Después, bueno, este queso sí es un queso muy llamativo, porque Queso ahí trabajamos, negro. sí. Es un queso en el sabor de los más tradicionales que hacemos, porque es un queso de la tradición berciana de la zona Ancares, de la zona más pegada a Galicia, de vaca, muy suave en el sabor, pero nosotros lo pintamos de negro porque nos gusta estéticamente y porque además así en la pintura va la protección del queso para que la maduración sea lo más natural posible.
Y después sí que hacemos ya pues quesos diferentes. Esto sí me llama mucho la atención. Queso de turrón de Alicante. Con turrón de Alicante, sí, nosotros es un queso fresco, es mayoritariamente cabra, 10% de vaca, y mezclamos en la masa el turrón de Alicante. Es un queso que se hace totalmente a mano, bueno, cualquiera de ellos son artesanos, Sí, pero es son que este además son quesos frescos en los que machacamos el turrón a mano, se mezcla a mano, se amasa con paño quesero y después se decora, todos nuestros quesos se decoran a mano uno a uno. Además es en España el único queso que pertenece a la IGP de Turrón de Alicante y Gijona. En nuestro envase llevamos su sello de garantía porque trabajamos pues evidentemente con su materia prima. Es tan diferente, de verdad es muy distinto. Y pruébala, el azul, a ver, es un poco Venga, temprano, vamos a probar pero el azul. prueba Voy a probar uno pequeño porque no sé si tan fuerte, a lo mejor me va a gustar. No vas a ver que te explota en boca. En principio es muy explosivo, pero de repente va a bajar, te va a dejar el último paladar súper agradable por el ajo negro, que es un queso que se madura tradicionalmente así. Nosotros le damos una vuelta. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas contado todas estas novedades que no habíamos visto. Y nada, y igual nos encontramos en alguna otra feria más. Pues muchísimas gracias, de verdad. Vosotros, muchas gracias. Nosotros pertenecemos a un centro de formación profesional ubicado aquí en Arzúa, y estamos promocionando nuestros ciclos formativos. Vale, ¿qué tipo de cursos dais? ¿Qué formación ofrecéis? Pues impartimos ciclos superiores, como es el caso de marketing y publicidad, educación infantil, ciclos medios, comercio y actividades comerciales, panadería, repostería, confitería y también auxiliar de enfermería. ¿De qué se trata esto? Dinos qué es, cuéntanos un pouco. É que estamos facendo unha homenaxe a todas as nosas queixeiras, entonces é unha forma de sacar a foto e homenaxeándoas. ¿Qué se hacía con esto? ¿Era donde llevaban los Llevar los quesos quesos, sí. después de hacerlos y los trasladaban para poder venderlos, En el ¿no? mercado, exacto. Ok, muéstranos cómo es. A ver si tengo suficiente equilibrio, ¿eh? Vale, así era como antiguamente trasladaban los quesos para ir a venderlos a los mercados, porque lo hacían por la calle, ¿vale? No había en aquel entonces un sitio como este donde poder venderlos, había que ir por la calle con la cestita de los quesos. Oh, genial, podía hacerlo, ¿eh? Bueno, aquí podemos participar en un sorteo donde vamos a tirar la ruleta y si acertamos la pregunta nos dan una galleta y si no, pues participaremos en un sorteo para una cesta. Vamos a ver si hay suerte, ¿eh? Venga. La número 4. A ver. Que no sea muy difícil, ¿eh? É o mesmo mantequilla que a margarina? No, la mantequilla no es lo mismo que la margarina, ¿eh? Me he llevado mi galletita. Estamos aquí en un puesto de... Pues un puesto de aceite gallego, que nuestro objetivo es recuperar la tradición olivera en Galicia, porque en Galicia había olivos y lo cortaron los reyes católicos y ahora se está recuperando y hacemos un aceite de extracción en frío sin filtrar y la botellita de medio litro lleva 8 kilos de aceituna, todo artesanal, ecológico y natural. Muy bien. ¿Y las aceitunas? Las aceitunas, pues también tenemos dos clases, las normales y unas que están aliñadas y son todas 100% gallegas. Ahora, próximamente, por ejemplo, vamos a plantar en Ferrol, en Valdoviño. Pues muy bien, pues vamos a comprar unos botecitos porque a mí las aceitunas me encantan. Bueno, nos encontramos ahora en un puesto de setas. Nosotras cultivamos setas, las cultivamos en madera de roble, ¿vale? Esta en concreto sería el shiitake, que es una seta muy rica y además tiene un montón de propiedades para la salud. Esta concretamente viene de China, junto con el reis y el maitake y la melena de león, son las setas que más aportan para la salud, ¿vale? Y podemos también hacer cosas con ellas, Claro, ¿no? pues. No solo tenemos que comerlas tipo seta. No, que va, nosotras elaboramos patés, luego las tienes en conserva también, tenemos polvo de setas, en deshidratado que también tiene muchísimo sabor. Bueno, pues ahora después de haber comprado un montón de cositas en la feria, nos vamos a ir al mercadillo que rodea esta feria, donde también venden infinidad de cosas. Así que vamos a mostrárselas, pasearnos un poquito y bueno, quién sabe, igual compramos algo más.
Nos encontramos en el camino que nos va a llevar a la Fervenza de las Hortas, un lugar donde es una cascada, ¿vale?, que tiene como unos 32 metros de altura. Vamos caminando y vamos a verla. De paso que vamos por el camino hacia la cascada, voy a aprovechar para contaros algo. Muchos me preguntáis por qué motivo no subimos más vídeos, por qué tardamos tanto, y bueno, la razón es sencilla. Tanto Kimmer como yo trabajamos y entonces muchas veces los horarios no nos coinciden, y aparte de eso el tiempo pues a veces no acompaña. Aquí en Galicia la mayoría de las veces no acompaña, entonces nos resulta complicado hacer vídeos por fuera de manera más regular. Intentaremos hacerlos más a menudo para que tengáis vídeos más continuos. Pero la razón es esa, no es que no nos guste, ni que no queramos, ni nada de eso. Así que bueno, quería comentároslo porque muchos nos lo preguntáis y bueno, para que lo sepáis más que nada. Bueno, respecto a esta cascada, quiero contarles que hay una leyenda que esta cascada también se llama Cascada de Santa Marta. Resulta que la leyenda dice que una de las mujeres que vivía aquí se quedó embarazada de su novio y fue rechazada y al mismo tiempo le obligaron a tirarse por la cascada. Entonces, cuando se estaba cayendo por la cascada, pidió auxilio a Santa Marta y entonces sucedió que un roble se cayó y amortiguó la caída, y por eso también se le llama así. Aquí podemos ver la fuerza que lleva el agua que cae. Esta agua se une con el río Ulla. Y hombre, no son las cataratas del Salto del Ángel, pero la verdad es que la naturaleza aquí en Galicia es espectacular. Y son unas cascadas que realmente te invitan a tener paz y tranquilidad. Aquí podéis ver como antes el agua caía por aquí, venía por aquí, iba por ahí, y ahora vamos a bajar a ver el molino a donde iba el agua. Vamos. Este era el molino, por ahí pasaba el agua y aquí estaba la casita del molino y el agua salía, corría por aquí otra vez. Bueno, ahora toca subir todo esto de aquí hasta que lleguemos al coche y nos vamos a ir al embalse de Porto de Mouro. Ahora hemos venido aquí al embalse de Porto de Mouro, donde vamos a disfrutar de un paseíto mirando todo el embalse. Aquí se puede, bueno, la gente viene a pescar, a hacer senderismo, a hacer ciclismo, a caminar simplemente y dar un paseo, o incluso se hacen algunos deportes como el kayak. Si os fijáis, el embalse tiene una capacidad que equivale a unos 1.600 campos de fútbol. Vamos a dar un paseo por aquí y os enseñamos un poquito el embalse para que lo disfrutéis. Y después vamos a ir a hacer una visita muy interesante a un sitio que se llama el Enredo del Abelleiro, o también es como un museo viviente de cómo se realiza la miel, ¿vale? Te enseñan cómo viven las abejas en libertad, cómo se hace la miel, cómo incluso se hacen velas con la cera de la miel, y queremos que lo veáis porque me parece una experiencia enriquecedora.
Bueno, nos vamos ya al Museo Viviente de la Miel, que por cierto, yo soy alérgica, vamos a ver cómo tratan ese tipo de cosas. Nos vemos. Miren esto que tenemos aquí. Ah, pensé que giraba, pero no, no gira. Esto no gira, ¿eh? Pensé que giraba así alrededor, pero no. Aquí hay un caño que también da fuente. Es una fuente de agua. A ver, yo creo que aquí en Galicia mayoritariamente casi todo el agua es potable. Lo que pasa es que muchas veces ponen no potable porque es un agua que no está tratada. Es decir, que el ayuntamiento, el gobierno, el partido de aquí, pues no la ha tratado y entonces te dice que no es potable para que si la bebes sea responsabilidad tuya. Pero en verdad yo creo que casi todo el agua que nace así en montes altos y demás suele ser potable, no tiene ningún problema. Aquí tenemos un árbol típico de aquí, que es el acebo. Da unas bolitas rojas, que son las típicas con las que se hacen los muérdagos de Navidad, que se ponen en las mesas o en las puertas. Ahora estamos en el Museo Viviente de la Miel, también llamado el Enredo del Abelleiro. Enredo es como el juego. Y vamos a verlo por dentro, a ver qué cosas nos encontramos sorprendentes. Aquí tenemos la sala de la extracción de la miel de las abejas. Irían ahí, sería como una centrifugadora, que lo que haría sería extraer la miel hacia abajo. Os vamos a enseñar también una colmena, que sería esta. Si os fijáis, todas las abejas, mira, todas por aquí. Todas por aquí hasta el exterior. Está claro que las abejas tienen un montón de depredadores. El oso, el ciervo, las hormigas, la rana, la culebra, el lagarto, las avispas, las libélulas. Que yo lo que no sé es cómo no están en peligro de extinción. Esta sería la sala de desecación, de decantación. Sería la sala de decantación. ¿Vale? Si os fijáis, como lo tienen en 3 plantas, pues no es necesario sacarlas de una para otra, sino que ya van cayendo de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, y hacen todo el proceso de manera orgánica. Aquí estaría la tercera planta, que sería la zona de envasado de la miel. La miel bajaría ya por esas tuberías y así se haría el proceso. Ahora vamos a ir afuera a ver algunas de las colmenas nuevas y las colmenas antiguas, y también el taller que permite que todas esas colmenas estén de manera eficiente en el ecosistema, porque no es solo un trabajo de recoger la miel, sino que también hay que proporcionar a las abejas un espacio para que puedan hacer esos panales. Así que vamos. Estas serían las colmenas modernas, ¿vale? Las colmenas que se hacen hoy en día. Veis que todavía no hay muchas porque la abeja no está en su tiempo todavía. Su mejor tiempo es la primavera, en marzo, abril, cuando la primavera está en auge, es cuando la colmena está más repleta de abejas, ¿eh? Y esto era la colmena antigua, como se hacían antes, que eran de madera, de corcho y demás. El gatito es amigo nuestro. Ven, corre, ven, apúrate, ven, apúrate, Santita. El romero huele riquísimo, me encanta. Aquí estamos en lo que sería el taller de la miel, por decirlo así, que sería lo que hace posible que las colmenas y todo funcione. Entonces os lo voy a enseñar así un poquito por encima. Mira, aquí podéis ver cómo están la cera toda, donde estaba la miel.
Y aquí tenéis diferentes colmenas que entiendo que son para arreglar, para ponerlas cuando haya más auge. Esto debe ser como... Aquí hay un problema con una abeja que es extranjera, que es la velutina, y mata a las abejas autóctonas. Por lo tanto, se hacen trampas con un poquito de alcohol, porque ellas sí van a eso y ahí se mueren, porque si no exterminarían a todas nuestras abejas. Sobre todo van a las bebidas dulces. Sí. Quería deciros también, esto es un resumen así muy cortito de lo que es el proceso todo de la miel, pero esto conlleva más cosas. En verdad, esta visita se podría hacer guiada y duraría aproximadamente 1 hora. Dejadnos en los comentarios si queréis que vengamos en un tiempo como más primavera, en abril, nos vistamos con los trajes, vayamos a las colmenas, abramos una colmena, veamos cómo es exactamente todo el proceso de la miel y incluso hagamos alguna vela nosotros mismos con la cera. Dejárnoslo saber en comentarios y si os gusta la idea, en 2 meses venimos por aquí y hacemos ese vídeo. También, si os ha gustado el vídeo, si os está gustando, dejar like, comentar y compartir. Bueno, pues hemos terminado aquí la visita y hemos comprado algunas cositas. Un panal de miel, que esto está riquísimo. Unas gominolas naturales de miel y de naranja. Y hemos comprado, que esto sí no os lo puedo enseñar el olor, pero está riquísimo. Unos jabones naturales, ¿vale? De miel y propóleo. Así que nada, ya os contaré, me gustan mucho los jabones, así que nada, vamos a visitar una capilla y una fuente que tiene propiedades medicinales y curativas para todos los lugareños. Ven, acompáñame. Bueno, como veis, aquí estamos caminando hacia la iglesia de la Fonte Santa, donde hay una fuente que tiene como aguas sulfurosas, o sea, son como aguas termales que tienen pues eso, propiedades curativas y las usan mucho los peregrinos cuando vienen caminando hacia Santiago porque así pues descansan y alivian un poquito los pies. Bueno, esta parece que es la capilla, así por fuera. ¿Por aquí se ve algo? No, sí, mira, se ve la capillita un poquito. Oh, mira. Así es la capillita. Esta es la fuente e incluso se puede ver el color blanquecino y tiene como olor a, sí, así a sulfuro, a, no sé, un olor así peculiar de las aguas termales. De azufre. Sí, si os fijáis, de vez en cuando, mira las burbujitas que salen por ahí, ¿ves? Ahí emana un poquito de agua y dicen, la gente de aquí, la gente local, nos han contado de que la fuente dejó de echar agua porque había gente que se quería beneficiar de esta agua. Cogían el agua y la vendían como agua curativa. Y en el momento que empezaron a venderla y a comercializar con ella, parece ser que el manantial dejó de dar agua. A ver, aún sigue existiendo y aún sigue apareciendo un poco, pero no da esa cantidad de agua que daba antes. Eso es lo que nos han dicho la gente local. Es una fuente que es bastante difícil de encontrar porque cuando llegamos aquí hemos visto la capilla pero no veíamos la fuente y aunque buscaba imágenes tampoco la encontraba y al final, mira, la hemos encontrado pero no es fácil, ¿eh? Y sería así el plano general de lo que sería la fuente, que antes daba más agua, pero a raíz de esta historia que nos han contado los lugareños, pues parece ser que ha dejado de dar agua. Además es curioso que nazca un agua que está caliente y que es sulfurosa y que vaya a dar a un río que está frío y es un río normal. Y de unas piedras de aquí del fondo, porque no es que nazca de un alto ni nada, no, es que nace aquí. Bueno, como hemos desayunado bastante tarde, hemos aguantado, queríamos grabar todo el vídeo para hacerlo con sol.
porque mañana ya dan lluvias, así que dan lluvias toda la semana. Y entonces ahora, como tenemos un montón de hambre, pues vamos a ver si nos acercamos a alguna pulpería y comemos un poco de pulpo a la gallega. Ahora se lo estamos mostrando. Bueno, pues aquí estamos comiendo nuestra racioncita de pulpo. Una para él y otra para mí. El pulpo está un poquito caro, pero bueno, es muy sabroso, la verdad. Vamos a probarlo. Es que el pulpo está a otro nivel. Mira qué tajadas de pulpo, Este era el super pulpo. El rey de los pulpos. Debajo de esta capa hay otra capa de pulpo. Mira. Y más pulpo, y más pulpo. Y por abajo hay más pulpo.